Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar nuestra clase. ¿Sí? La oración no la va a tener aquí Daniela, entonces la vamos a escuchar, Daniela. Tenemos gorrita, vamos a quitárnosla. ¿Listo? Cerramos los ojos, vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día que nos has regalado. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, Señor. Ahora que vamos a tener esta clase, sé tú ayudándonos, Padre, que todo lo que podamos aprender sea de gran bendición para nosotros, que nos pueda ser útil en algún momento de nuestras vidas. Sé tú guiándonos y dirigiéndonos para que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tener la clase de árboles. ¿Sí? Entonces espero que ya tengan allí sus cuadernos donde tomar apuntes. Listo, creo que ya estamos todos. Vamos a comenzar nuestra especialidad de árboles. ¿Sí? La idea es que el día de hoy, de aquí a las 5 larguitas, 5:30, yo creo, vamos a tratar de abarcar toda la especialidad, la parte teórica el día de hoy. Quedará faltando una parte práctica que harán ustedes y el examen también quedará pendiente para otra ocasión poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces esta es la especialidad de árboles, está dentro de la categoría de naturaleza y es una especialidad que está dentro de la carpilla del requisito de compañero. Una de las opciones allí de las especialidades a desarrollar en compañero está la de árboles. ¿Sí? El día de hoy la clase la vamos a tener entre Daniela y mi persona. Vamos a tener una clase aquí compartida. Entonces, la idea es que estemos bien atentos y podamos aprender lo que más podamos en nuestra clase. Bien, iniciamos con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el árbol y cuál es el arbusto? ¿Cuál creen? Pacheco, encienda el micrófono, Pacheco, no se desgaste ahí. Porque... El árbol es el más grande, ¿no? Sí, ¿alguna otra opinión? Camila, los que están allí con Laura, ojalá prendieran la cámara para verlos, para ver cuántos hay allá. Laura, prendamos la cámara para mirarlos. Eso, Samuel, así por lo mínimo estamos mirando a ver quiénes están ahí. Igual Laura Chagüendo y Laura Valentina, encender la cámara. Síguenos. Bueno, Pacheco que decía que el más grande. Bueno, es una razón, ¿no? El más grande. ¿Qué otra razón tendría de que fuera ese el árbol y el otro un arbusto? ¿Qué otra diferencia creería? Yo creo que una de las diferencias es ¿cómo se le dice? El tronco, ¿no? Que es un solo tronco grande, grueso, y de ahí se derivan las ramas. A diferencia del arbusto, que después son un poco de ramitas. Sí, tiene toda la razón, Camila. Yo creería también que el follaje, ¿no? El follaje. Sí. Bien. Aquí encontramos la diferencia entre el árbol y el arbusto. Como ya lo mencionaban, el árbol es el más grande, ¿sí? Por lo general un árbol tiene más de 5 metros de altura y el arbusto es menos de 5 metros. Entonces, todo árbol que sea gigante, cualquiera que uno mire que sea grandísimo, pues es el árbol, y el que sea más pequeño va a ser el arbusto. Otra diferencia entre ellos es que, como lo decía Camila, su tronco es grueso y en el arbusto pues las ramas son más delgadas, su tronco es delgado. Otra son sus ramas, las ramas de los árboles son duras y las ramas de los arbustos son más cerca del piso, ya que él es un poco más pequeño. Sí, yo creo que en la imagen podíamos ver, si nos devolvemos un poquito, ya me devuelvo y ahora copian un poco. Si nos devolvemos podemos notar bien que acá el árbol se le ve bien definido el tronco, que es grueso y leñoso. Las ramas nacen de la parte de arriba
y ya el arbusto que vendría siendo este otro, ¿sí? Las ramas nacen de la parte de abajo, las ramas son mucho más delgadas, y aquí también vemos la diferencia, ¿sí? Aquí el árbol es chiquito y acá el arbusto es pequeño y el árbol es mucho más grande, ¿sí? Hay árboles que parecen arbustos porque tienen una altura no tan elevada, pero, pero hay otros que sí se logran diferenciar bien por la altura, ¿sí? Hay árboles que son muy grandes, entonces ya no hay necesidad o sea, no hay complique allí en diferenciarlos el uno al otro. Entonces allí están las diferencias, ¿no? La altura, que los árboles son más de 5 metros, el tronco que es grueso y leñoso, y pues la diferencia en las ramas, que la de los árboles nacen desde la parte de arriba y son duras, y son unas ramas fuertes. En cambio los arbustos pues tienen unas ramas como más débiles, son más fáciles de partir. Y cercanas al suelo. Exactamente, son cercanas al suelo. Si podemos ver ahí en la imagen que tenemos acá en la esquina inferior de izquierda, esto es como una imagen de un arbustico, ¿sí? Vemos que las ramas están cerca del suelo y que son un poco delgadas. Entonces podríamos decir que esto es un arbusto. Bien, ustedes me dirán si ya puedo continuar o... Siga. ¿Sí? Los de Río Chiquito que dicen, ¿ya puedo seguir? Siga, siga. Listo, continuamos. Ahora viene una parte bien importante. ¿Cuáles son las funciones de las hojas en la vida de un árbol? ¿Sí? Las hojas cumplen una función bien importante en la vida de los árboles. La primera función es que realizan la fotosíntesis, ¿sí? Y durante este proceso que realizan la fotosíntesis, ellos consumen la materia inorgánica y producen materia orgánica, ¿sí? La fotosíntesis, ellos absorben materia inorgánica y desprenden materia orgánica, ¿sí? También absorben lo que es el gas de carbono y desprenden el oxígeno, ¿sí? Entonces es bien importante la función que cumplen las hojas en los árboles, son las que ayudan a limpiar el oxígeno del aire, ¿cierto? Por eso es cuando vamos a una zona donde hay bastantes árboles o en el campo, uno puede sentir el aire como más fresco, el oxígeno mucho más fresco. En cambio, cuando uno está acá en la ciudad, donde hay mucha más contaminación y menos árboles, muchas más personas que están generando contaminación, el aire se siente como más pesado, y uno a lo que viaja hacia el campo, a lugares rurales, se siente la diferencia del aire, ¿sí? Así a simple vista se puede como sentir. También podemos decir que las hojas eliminan el exceso de agua en forma de vapor, ¿sí? Por eso a veces cuando vemos que llueve y después hace como sol, se alcanza a notar que sale como un vapor, ¿sí? Este vapor sale del suelo también, pero también sale de las hojas, que están eliminando el exceso de agua del árbol, y eso ayuda a que el árbol esté mucho más fresco. Sí, entonces allí tenemos tres diferencias. Realizan el proceso de fotosíntesis, ayudan a limpiar el oxígeno convirtiendo el gas de carbono en oxígeno, y ayudan a eliminar el exceso de agua en los árboles. Bien, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, inquietud, solo encienden el micrófono y van preguntando para resolver la inquietud de una vez. Bien, continuando con las partes de una hoja, vemos que el en vez es la parte opuesta de la hoja, o sea, la parte de atrás, y esta es de un color verde oscuro. Y el haz es la parte superior. Si el en vez es de un color verde oscuro, la parte delantera, ¿de qué color es? Verde claro, verde claro. Un verde claro, muy bien. El limbo es todo lo que se puede ver allí en la hoja, ¿sí? Esto es su totalidad. Los nervios vienen siendo las ranuritas que se ven allí, esas que se están marcando, esos son los nervios de la hoja. Son una especie de arrugas en las que la hoja tiene, y por allí es por donde circula la savia que ella tiene. El peciolo
Es la parte que une a la hoja al tallo o a las ramas que tiene pues el árbol. Y el contorno es pues todo alrededor de la hoja, como se muestra allí. Sí, yo creo que ahí más claro no podría ser. Si uno de los nervios, uno lo podría comparar como con las venas que tenemos nosotros, ¿cierto? El contorno pues es como la circunferencia que tiene la hoja, ¿sí? El peciolo, la parte que une la hoja con La la rama. rama o el árbol, porque hay hojitas que están pegadas directamente con el tronco y no con una rama, sino directamente al tronco. Sí, el limbo pues viene siendo toda esta parte interna de la hoja, es el limbo, ¿sí? Y el haz pues la parte superior y el embés pues la parte inferior. Espere que estoy haciendo la hojita, espere. ¿Cuál sigue esa? Pues no, sigue, pues que te explique diseño. Vamos acá. Ya voy con eso. Bien, me avisan para continuar cuando terminen de copiar ahí las partes de las hojas. Hola, hola Oscar, qué bonitas horas de llegar. Good afternoon. Ah, estaba tomando clase de inglés, Oscar, por eso llegó tarde. My family in the church Ay, ¿De familia en la iglesia qué? pero qué, mano, complete la oración ahí porque entonces... continues. Please close room. ¿Está leyendo? Sí, No me digan que tiene el traductor ahí abierto, mano. No. Obvio no. Obvio no, bebé. Una pregunta, ¿por qué no están grabando la clase? Sí, la estamos grabando. No aparece, o sea, no, dentro de la plataforma no aparece el puntico de rojo como grabando. Tranquilo. No, la estamos grabando con otra aplicación porque así normal no se puede grabar. Así que Oscar, silencio porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Si alguien ve el video suyo, man, y de pronto lo contactan de traductor para inglés o algo así. Algún extranjero que venga a No, Colombia. le quita el trabajo al profe, al que estaba en el CABI, ¿cómo es que se llama? ¿El profe Eider? El profe Aide. Bien, vamos a continuar. Oscar, que llegó tarde, ya hablamos de lo que se diferencia un árbol con un arbusto, de las funciones de las hojas y estábamos ya tocando la parte de las partes de la hoja de un árbol. Vamos a la siguiente parte, que es como la más chévere de la especialidad. Bien, esta va a ser la actividad práctica.
En esta necesitamos hacer un herbario con 15 especies de árboles. Entonces tenemos que recolectar hojas para hacer este punto. En él se va a colocar el nombre común, el nombre científico de la hoja, bueno, del árbol, la familia a la cual pertenece y las características que él tiene. Y entonces vamos a recolectar la hoja y se debe pegar. Preferiblemente podría pegarse con cinta para que pues dure más la hoja. Y aquí está el ejemplo. Entonces ahí vemos, aparece el nombre común, el nombre científico, la familia, las características. Y al otro lado aparece la hoja allí pegada. Sí, la idea es que podamos recolectar las hojas. Esto es un trabajo cuidadoso, sí. Es de mucho cuidado. Pregunta Michael Giovanni. ¿Será que puede devolverla un poco a la anterior mejor? ¿Qué pena? Sí, claro, ya se la devuelvo. Muchas gracias. Entonces, como les venía Una comentando. pregunta, Sí, qué pena. pregunte. Más o menos cuánta duración se debe el secamiento de la hoja. ¿Cuánto se demora secando? Yo creo que por ahí unos 15 días acá, ¿no? O menos. En este clima que es caluroso. Ya entre chiquitos sí se demora un poco más en secarse en las hojas, ¿sí? Pues depende con que la seque, Oscar. La seca con la toalla, pues la... Sí, no la vaya a secar con la plancha, ¿no? Porque de pronto... Sí, nada, no, ahí sí la tuesta. Sí, causa un incendio. Mire, las recomendaciones para este trabajo, ¿sí? Tengan cuidado al recolectar las hojas, no es que se vayan a subir por allá a un árbol y se lastimen o se golpeen, ¿no? Traten de recolectar las hojas que estén en la parte como que se alcance del suelo. Muchas veces a los árboles se le caen las hojas y se pueden recolectar y están en buena condición. La idea es que la hoja esté completa, no es que me vayan a traer media hojita de un árbol, no, la idea es que la hoja esté completa. Oscar como es buen guía mayor, entonces él va y coge la última hojita del árbol, la de arriba, la punta. Sí, entonces la idea es que podamos recolectar, pues, así como los árboles llegan hasta cierta altura, ellos también son pequeños, ¿sí? Entonces podamos buscar árboles que estén apenas comenzando su crecimiento y no estén Bueno, grandes. ¿y son solamente árboles o es apenas de árboles? Árboles, 15 especies de árboles, y tenemos que recolectar las hojas. La idea es que las hojas pues estén en muy buena condición, ¿sí? Que estén completos, no es que estén por ahí rotas, perforadas, ¿no? Que estén completas. Para que se puedan conservar, pueden coger un cuaderno viejo, un libro viejo que no utilicen y pueden meter allí las hojas y allí se van a conservar mejor y se va secando. Yo decía, pues para que conserve mejor se le toma una foto, ¿no? No, la idea es que vamos es mejor en físico. hacer el herbario en físico, ¿sí? Después de que la hoja se seque, péguenla en cinta transparente que allí se conserva mucho mejor. Sí, mire, vamos a ver el ejemplo. Este fue el... No, pues por eso, porque es que yo hago eso, ¿no? Sí. Las cuadro, hago el herbario. Sí. Y de aquí que presente eso. No, mire, pónganle cuidado. Mire, este ejemplo es el trabajo que yo hice cuando tuve la especialidad, ¿sí? Y yo qué hice, yo llegué y recolecté las hojas cuando estaban verdes, ¿sí? No secas. Y yo llegué y las hice en un proceso de secado prensadas, ¿sí? Prensadas con peso para que ellas queden planas. Entonces al momento de que yo las prensaba, las ubicaba bien para que no quedaran arrugadas, entonces quedaban bien planitas. Ya después cuando se secaron, ¿sí? Lógicamente hay que ponerlas a prensar en un lugar que sea como caluroso, ¿sí? Que les dé buena calor, no sea en un lugar tan fresco o tan frío para que no se vayan de pronto a podrir o a dañar, sino que se sequen. Sí, después de estar prensadas y secas, ahí sí llegué y las saqué y las puse en una cartulina. Sí, mira, acá les voy a mostrar algunas otras hojitas de mi trabajo, ¿sí? Esto es una cartulina, miren. Este trabajo es del 2019, está firmado. Esto fue a principios de la pandemia que yo hice este trabajo y todavía está bien. Yo lo puse en cartulina y las hojitas se ven de buena manera, miren, no se han dañado. ¿Sí? La idea es que las podamos pegar en cartulina, en hojas de blog, no, porque la hoja de blog es mucho más delgada y se daña. Si se puede pegar en cartón paja, mucho mejor, porque el cartón paja la protege más, ¿sí? No permite que sea flexible la hoja y no ayuda a que se dañen las hojas de los árboles.
Sí, que es bueno que en el momento que pongan a secar las hojas no pongan a secar solo una hojita, ¿no? Poner uno, dos, tres ejemplares de cada especie para que a lo que la vayan a pegar, miren la hoja de la especie que esté mejor y esa misma pegar, porque muchas veces en el proceso a uno se le dañan, no falta el hermanito menor que va y le mueve las hojitas mientras están secando, que vaya el perrito y la mueva, ¿sí? Entonces la idea es que podamos poner a secar pues varios ejemplares de cada especie, ¿sí? Tienen que ser árboles, ¿sí? Entonces ya sabemos cuáles son las características de los árboles. ¿Cuáles son? A ver, escucho las características de los árboles. Río Chiquito, Pacheco no. Los de Río Chiquito. ¿Cómo es la pregunta? ¿Que cuáles son las características de los árboles? Sí. Laura Páez, ¿está ahí? Pues Laura, una característica. Laura. Uy, No, estoy diciendo Río Chiquito, man, ese ya se incluye, mano, no. después no digan que yo opino, ¿yo? No, pues yo dije Río Chiquito. No, yo Sí, quiero- sí, dijeron Río Chiquito, dijeron Río Chiquito. sí, yo Está dije haciendo- Río- Sí, Río Chiquito, Pacheco, Chito. Oiga, pero los defiendo y Sin buscar en internet, sin buscar en internet. ¿Cómo Muchachos, No, nadie está buscando. muchachos, ¿se están poniendo cuidado? Samuel, ¿cuáles son las características de los árboles? ¿Estamos tomando apuntes o no? Recuerden que van a tener una evaluación. Sí, recuerden que tienen que hacer el trabajo escrito y después la evaluación. Tienen las ramas más abajo. Que mide más de 5 metros y echa la rama más arriba que los arbustos. Más arriba. Sí. Muy Los árboles miden más de 5 metros, su altura es mucho más de 5 metros en la adultez. Y pues las ramas están en la parte de arriba, ¿sí? Del tronco. ¿Sí? Entonces cualquier árbol que veamos que mide más de 5 metros, a simple vista uno los puede sacar, ya eso es un árbol, ¿sí? Esa es la característica principal a la hora de recolectar las hojas, ¿sí? Su altura. Entonces la idea es que pues vayan recolectando la hoja, identifiquen el árbol y así mismo pues buscar en internet el nombre científico del árbol. Sí, a veces es complicado, yo cuando hice el trabajo era complicado porque uno en el campo o uno le tiene nombres comunes a los árboles que en internet no aparecen. Si uno los busca por como los llama uno en el campo y no aparecen, entonces hay que tener mucho cuidado ahí en el tipo de árboles que escogemos y que los podamos encontrar en internet para encontrar el nombre científico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo o está todo claro? está claro, está claro. Listo. Vamos a continuar con la siguiente. Recuerden que son 15. ¿Sí? Nombre Señora. científico, nombre común, de qué familia son y Sí. su característica. Sí, 15 especies diferentes, ¿no? No es que 15 y vamos a poner dos repetidas, ¿no? 15 especies diferentes. Árboles hay bastantes, entonces tenemos de dónde escoger. Bien, otra pregunta es nombrar dos ejemplos de árboles que reciben su nombre por su uso común. ¿Sí? Entonces aquí yo puse dos ejemplos. El uno es el nacedero, no sé de pronto los de Río Chiquito, de pronto si hayan escuchado de este árbol, ¿sí? ¿Por qué se le llama así? El nacedero es un arbolito que crece mucho en los lugares donde es como pantanoso, donde hay nacimientos de quebradas o pequeños riachuelos, está este árbol, ¿sí? Cuando yo vivía en el campo, a mí me enseñaron que estos árboles se sembraban donde había nacimientos porque ellos ayudaban a aumentar el agua, ¿sí? Eran árboles que ayudaban a aumentar el agua y ayudaban a conservarla. Entonces por eso se les llaman nacederos, porque se ubicaban en los nacimientos de los afluentes de agua. Otro árbol es el plátano de sombra, ¿sí? Yo creo que el nombre lo especifica bien cuál es su uso, ¿sí?
Se usa mucho porque su vegetación o sus ramas dan muy buena sombra, entonces por eso recibe su nombre, plátano de sombra. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta ¿Nombrar? es citar dos ejemplos de cada árbol que recibe su nombre por su uso común, que allí encontramos el nacedero y el roble. Sí, o sea, por su uso común. Hay que nombrar Es una. dos. Ahorita, por ejemplo, en el ambiente en que crece, hay que nombrar otros dos ejemplos. Entonces sería del punto 6, la A sería su uso común y allí pues decíamos que estaba el nacedero y el roble. Entonces ahora la B, vamos por el ambiente en el que crece. Sí, entonces por el ambiente en el que crece, aquí yo mencioné dos, si tienen algunos otros los pueden colocar ahí, o si quieren mencionar algunos diferentes, pues también los pueden mencionar, no hay problema, no tienen que ser obligatoriamente los que yo coloqué acá en la presentación, ¿sí? Entonces en el ambiente en el que crece, entonces está este que se llama el árbol de la roca, ¿sí? Este es un árbol bien particular porque crece en zonas rocosas. Sí, por lo general en las zonas rocosas no hay árboles porque o sea, es muy difícil que nazcan árboles porque las mismas rocas no permiten que las raíces pues toquen o ingresen al suelo y pues del suelo es donde obtienen su alimentación. Entonces es un árbol característico porque crece en estos ambientes rocosos. También hay otro árbol que se llama el árbol del paraíso. ¿Y por qué le dicen el árbol del paraíso? Porque está en el paraíso, porque está en el paraíso. ¿Así se llama la vereda donde estaba el árbol? No, Ah. porque el lugar era un paraíso. ¿Dónde lo podemos ubicar? En Google lo encuentra. En el paraíso. Usted busca en Google árbol del paraíso y le aparece. O si no toca que vayan al paraíso celestial. También allá lo vamos a encontrar. Oiga, pero en todo se comió el nombre, ¿no? Donde dice que reciben su por. Su nombre, sí, su nombre. Sí, creo que me faltó ahí su nombre. Entonces, por las características específicas, aquí tenemos dos árboles que son bien curiosos. Está uno que es el eucalipto arcoíris, no sé quién haya escuchado hablar de este tipo de eucalipto. ¿Nadie? Un eucalipto bien curioso, ese no se encuentra más que todo en la parte de Europa. Sí, como lo podemos ver acá en la imagen, la corteza del árbol tiene sus franjas como las de un arcoíris y tiene varios colores. Un verde como bien pintoso, acá tenemos como un cafecito, un verde más opaco, oscuro, tenemos un naranja, tirando como amarillo, un naranja fuego, para los que conocen el naranja fuego, y hay otras mezclas de colores que se encuentran en la corteza del árbol, por eso se le llama eucalipto arcoíris, ¿sí? Y está este otro árbol, que es el árbol torcido, ¿sí? Y así como está en la foto, así literalmente es el lugar, ¿sí? Árbol torcido. Y él recibe su nombre por su característica singular de que en la base tiene como una cierta como especie de barriga, se le dice, o curva, ¿sí? Este árbol, si no estoy mal, está como que en Estados Unidos y hay un lugar donde hay más de 400, o como un parque, una zona de reserva que hay como más de 400 árboles con esta característica, y es de allí donde está la foto, donde fue tomada esta foto, y por eso se le dice árbol torcido. Cuestión. Pregunte. ¿Qué funcionalidad tiene el eucalipto arcoíris? ¿El árbol? Sí, es un árbol, sí. Sí, claro, es un árbol. ¿Qué función tiene? Además de la función de que es como... ¿O qué proporciona a la naturaleza? Belleza. La belleza que es una de las cosas ahí que puede proporcionar a la naturaleza, ¿sí? El eucalipto es una madera muy usada para construcciones, ¿sí? El eucalipto es, en sí, en general, hablando de todos los eucaliptos, porque hay varias clases de eucaliptos, es una madera fuerte, ¿sí? Que se usa para las construcciones.
Entonces, esa es Y su función. su hoja también es medicinal. Sí, las hojas de los eucaliptos son medicinales, aunque hay una especie específica de eucalipto que la hoja es como tiene muchas más propiedades que otras, pero la mayoría de las hojas, todas las hojas de los eucaliptos son medicinales. ¿Sí le respondimos su pregunta, Osquitar, o le quedó la duda? No, sí, señor. Ah. Correctamente bien la respuesta a la pregunta. Ah, bueno. Oscar, ¿por qué le puso Alex and Crazy, yo no sé qué? Créase. No, esa es una plataforma que estoy creando. Entonces, para hacer ejercicios, una plataforma. Ah, y tenía que ponerle así, Oscar, Alex Crazy. Alex Incracer, sí, señor. Bueno, volviendo a la especialidad, ¿sí? Entonces, árboles que reciben su nombre por la región geográfica donde se encuentran. ¿Sí? Entonces, allí tenemos el árbol de la sabina, porque hay un lugar que se llama así, Sabina. Entonces, por ello recibe su nombre de árbol de la sabina. Y este otro árbol, no sé quiénes hayan escuchado hablar de las secuoyas de California. ¿Alguien ha escuchado hablar de esos árboles? ¿La qué? Secuoya de California o secuoya roja. ¿La secuoya no viene siendo la hermana de la cebolla? No tiene nada que ver. Ah. La secuoya es uno de los árboles, por lo mínimo debemos aprendernos ¿sí? No solo por la región geográfica que solo se encuentra en California, sino por sus características, ¿sí? Es uno de los, o sea, esta especie de árboles son los árboles más altos que existen en el planeta, ¿sí? Y se encuentran en Estados Unidos. Y este que está en la foto, este tiene hasta nombre. Este árbol se le llama el general Sherman, porque fue la persona que descubrió este árbol y recibió ese nombre. El general Sherman era uno de los árboles como más grandes y que tenían más volumen. Andrés, ¿cuánto llega a medir el árbol de alto? De alto, ya le tengo el dato, ¿sí? Alcanza a medir como unos 120 metros de alto, ¿sí? ¿Y de longitud, de grueso? De grueso, si no mal me equivoco, alcanza 7 metros de grosor, ¿sí? Es un árbol muy grande. O sea que si ese árbol se llama General Sherman y si Oscar descubre un árbol de eso le pone Alex Incrazy. También puede. Sí, claro. Pero primero tienen que viajar por allá a California y descubrir uno que no hayan descubierto. Pero por lo general ya todos están descubiertos. Alex, estamos que descubre el matarratón. Sí, la mayoría de estos árboles se encuentran en una zona de reserva, ¿sí? allá en Estados Unidos. Sí, hay una reserva natural que es de secuoyas. ¿Sí? Vamos a ver un video cortico de las secuoyas. Vamos a ponerle atención al video. Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar de la secuoya. Entonces, vale volumen al celular tuyo para que no escuche como con eco. La secuoya, como es su nombre científico o como normalmente se le llama, secuoya, es un árbol originario de Estados Unidos y se denomina ser viviente más grande del mundo debido a su gran tamaño. De hecho, es conocido por el nombrarse un coloso del mundo vegetal. Este gigante es uno de los árboles más longevos que existen, pues pueden durar entre 2.000 y 3.000 años de vida. Debido a esto, alcanzan su adultez después de los 1.000 años, que es cuando se consideran que están en su auge entre belleza, salud y crecimiento. La madurez sexual para reproducirse la obtienen después de los 20 años de vida.
Actualmente, estos árboles son preservados por Estados Unidos debido a que fueron brutalmente talados en el pasado. Esta especie era muy buscada por leñadores para probar su fuerza y habilidades para talar. La historia cuenta que se reunían grupos de leñadores alrededor del árbol de secuoya para ver quién era capaz de talar uno de estos gigantes. Incluso se organizaban festivales enteros con este fin. Por ende, llegaron a ponerse al borde del peligro de extinción, ya que su reproducción no era tan sencilla tampoco. Características de la secuoya. La secuoya era muy buscada también por su madera sumamente resistente, la cual es utilizada para hacer los muebles que necesitan soportar las cargas más pesadas. Además de esto, también tienen un color rojizo muy característico de este árbol, pero no resulta nada fácil trabajarla por su gran tamaño, dureza y volumen. Estos árboles son imponentes e inspiran respeto. De hecho, existen bosques en Estados Unidos únicamente de secuoya, con el fin de preservar la especie y poder admirar esta obra de la naturaleza desde todos los aspectos. Estos bosques emanan una energía muy peculiar y para muchos pueden ser incluso abrumadores, pues está rodeado de seres vivos que han estado en este mundo durante tantos años y han vivido miles de años más que nosotros. Es una idea que inspira profundo respeto por ellos, además de su impactante tamaño. Estar al lado de una secuoya es sentirse del tamaño de una hormiga en un mundo tan amplio y vasto, de tantas especies y seres vivos. Es saber que el mundo es mucho más que los seres humanos y que el reino vegetal también es sabio, respetable y hermoso. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos. Bien, chicos, ¿qué pudimos o qué apunte podemos sacar ahí del video? Los escucho. Pues que es un árbol supremamente grande y muestra como la imponencia, ¿no?, ante los demás. Tiene esto, y pues que ahora, hoy en día, pues se conserva mucho, pues por lo que estuvo en extinción por los leñadores, ¿no? Sí, claro. Pacheco, ¿sabe que usted al lado de ese árbol no se ve? No, perdido. Pobre de su 1.50. Y yo creo que yo no me veo por lo pequeñito y usted no me ve por lo blanca. Bueno. Sí, literalmente estos árboles son muy grandes. Cuando estaba buscando las fotos para colocar acá en la presentación, había una de un árbol que se había caído y literal le habían hecho le habían cortado una parte del tronco y alcanzaba a pasar los carros por debajo. Sí, sin cortar totalmente el tronco del árbol, sino solo una parte, como la mitad. Una especie de túnel. Sí, una especie de túnel en el tronco del árbol, que el árbol se había caído como en la carretera. Entonces, en vez de cortar todo el árbol, solo cortaron una parte para que pasaran los carros. Entonces, así podemos imaginar el grosor y la altura de estos árboles. Literalmente yo creo que al lado de estos árboles queda uno perdido, ¿sí? por su grandeza. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. El otro punto o ítem son los árboles que reciben su nombre por la persona que los descubrió. Allí encontramos el pino Bristol Cone, pues así se llamaba la persona. Este es un tipo de pino, como podemos ver allí. El otro, este árbol lo descubrió Edsel Erlandson, esta persona. Dice que este señor era un granjero que adoptó un cultivo de árboles y él les empezó a dar diferentes tipos de formas para poder
como hacer una especie de distracción para las personas que vieran algo diferente. Sí. Volviendo aquí al pino, el primero de la presentación, este pino es también bien reconocido por su longevidad, ¿sí? Porque tiene mucho tiempo de vida, o esta especie de árboles, esta especie de pinos, duran mucho tiempo vivos, duran mucho más tiempo vivos que las propias secuoyas, son más longevos que las secuoyas, ¿sí? Y tienen un aspecto bien peculiar, su forma. Listo, vamos a pasar al siguiente ítem, que es nombrar dos grandes árboles con su nombre científico y sus diferencias. Entonces yo allí coloqué el cedro y la caoba, ¿sí? Entonces el primero es el cedro, es un árbol, yo creo que lo habremos escuchado, es un árbol maderable, su nombre científico es Cedrus. La madera del cedro es bien clara y tiene gran peso, ¿sí? El cedro es usado mucho para construcciones, es una madera bien resistente. En cuanto al otro árbol, que es la caoba, o el caoba, yo creo que de pronto Pacheco ha escuchado este árbol, ¿no? Sí. ¿Para qué Al se frente de usa? la casa había uno. ¿Cómo? Al frente de la casa había uno. ¿En serio? ¿En serio? Ey. Ahí se trepaba usted, ¿no? Ahí jugamos, sí, ahí jugamos. Bueno, ahí está el nombre científico de la caoba. Vamos a decirle a Oscar ahí que es como nuestro bilingüe, para que nos diga el nombre Vamos a científico. nombrar las hojas en inglés. Oscar, lo escuchamos, ayúdame ahí con la nombración del nombre científico de la caoba. La nombración. Sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Ya. Pero es que- ¿Es Witenia? ¿Algo así? ¿No? Tenía humilis. No, es que le digo a Oscar porque él es rápido para buscar en internet, entonces él alcanza a buscar rápido, no. el micrófono traductor y... ¿Cómo, Daniela? Witenia, algo así. Suetenia, Suetenia. humilis. ¿Suetenia? Suetenia. La madera de la caoba es mucho más oscura que el del cedro, ¿sí? Y su peso es mucho más liviano. Por el peso liviano es que se usa para los instrumentos. Yo le decía a Pacheco que de pronto lo había escuchado porque él que le gusta la parte de la música, de los instrumentos. La madera de caoba se usa para fabricar instrumentos, guitarras y este tipo de instrumentos. Es una madera que se usa para esto. Por lo que es liviano y es fácil de manejar. Entonces por eso se usa para la construcción de instrumentos. Y aquí tenemos otra parte que ustedes van a hacer y es bien interesante e importante, ¿sí? Que es la importancia de la vegetación. Entonces el ítem dice así: escribir un texto, sí, por lo mínimo unas 200 palabras, yo creo, sobre la importancia de la vegetación. Ahí también ahí también podríamos hacer una tesis, o la tesis sería No, una tesis no vaya a ser, porque una tesis no. Oscar, ya. No, la tesis déjela cuando vaya ya terminando la carrera, o sí, deje la tesis para allá. Pues si quiero empezarla desde ya, pues. Sí, tesis no es solo decir tesis, no, una tesis es algo bien extenso y no se hace de un día para otro. No, un párrafo de 200 palabras. Sí, un párrafo por lo mínimo 200 palabras que mencionen la importancia de la conservación de la vegetación en el ecosistema donde vivimos. Sí, porque es importante conservar la vegetación. Sí, unas 200 palabras.
No Oscar sé. sí, a Oscar sí es lo que haga la tesis, porque No, porque después no me entrega la especialidad. No termina la tesis, no. después no vuelve al club. Es que no, porque no volvió. No, es que estoy haciendo la tesis. Ya, Es que Oscar, ¿usted qué hace se por va, allá subió en ese árbol? No, es que estoy investigando este árbol. No, entonces. se va a hacer la tesis allá donde Juan Pablo. Bien, hay otro punto que es mencionar dos ejemplos de árboles que crecen mejor en lugares húmedos o inundados. Y aquí volví a repetir el que les mencioné al principio, que eran los naceos, que ellos crecen bien en lugares que son como húmedos. Y el pino marítimo también es una especie de pino que crece en lugares que son húmedos, por eso recibe su nombre como pino marítimo. Sí, yo creo que los pinos por lo general, hay varias especies de pinos. En el campo, acá en la ciudad, uno puede recolectar fácilmente las hojas de los pinos. Y también hay que mencionar dos árboles que crecen mejor en lugares altos y montañosos. ¿Sí? Por ello mencioné aquí el roble. El roble es un árbol que crece en lugares fríos y que son bien montañosos o secos. ¿Sí? El roble se caracteriza por que produce como semilla esta especie de nuez. ¿Sí? Acá se alcanza a ver esta especie de nuececita. No pensé que era un caracol. No, es una nuez. Ese es como el fruto que dan los robles. O sea, La nuez de la ardilla de la era de hielo. Sí, es una nuez como parecida a la de la ardilla de la era de hielo. Sí, el roble es un árbol característico porque es muy resistente, ¿sí? Es bien duro. Por eso se caracteriza mucho el roble. Y otro árbol es el olmo de montaña. Recibe su nombre porque precisamente crece en lugares altos y montañosos. Olmo de montaña. Ahí no entraría también el árbol ornamentales. Ornamentales, en lugares altos y montañosos. Pues árboles ornamentales casi no conozco, como cuál es esto, Oscar. Pues eso se utiliza más como para jardines o un espacio verde. ¿Le podemos recordar las características de los árboles a Oscar? Oscar, son árboles que sean en lugares altos. A no ser de que usted tenga la casa ahí y tenga el jardín en la parte de arriba, ¿no? No, Oscar, mire. Los árboles son los que miden más de 5 metros. Su tronco es un tronco grueso. Y sus ramas son ramas que mantienen prácticamente en la parte de arriba. No son bajitas, sino altas. Y también son gruesas sus ramas. Sí, entonces árboles ornamentales, pues sí hay. Por lo general pues, no son tan elevados. Entonces, árboles ornamentales hay algunos que se escogen por las flores que producen, pero la mayoría de especies ornamentales son arbustos. ¿Sí? Lo que uno ve en las casas, en los jardines de las casas, o en los conjuntos o así, son arbustos, ¿sí? Porque son pequeños. Porque su tronco es bien reducido, bien chiquito. Ójolo con eso, Oscar, ójolo con eso. Bien, chicos, ya vamos a finalizar la clase. Uy, sí, porque ya se me acabó la hoja, mano. No, mira, acá hay una parte bien buena. Vamos a... Este es el último punto, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad a Pacheco que busque. André, Cuénteme. que preguntan los muchachos acá que si es verdad que el roble está a punto de extinguirse. El roble está a punto de extinguirse, pues la verdad no sé, no tengo el conocimiento. No ha mirado noticias. Sí, no he escuchado noticias sobre los robles, yo solo sé que en el lugar donde viven mis papás hay bastante de eso, entonces, pero no sé, de pronto sí, porque el roble es una madera muy fuerte, entonces tal vez por eso la estén talando mucho, ¿sí? Entonces esto lleve a que esté de pronto en vía de extinción, pero no tengo alguna noticia o un dato claro para yo decir si está a punto
distinguirse. Bien, vamos a hacer esta parte Oscar. rapidito acá antes de irnos. Dice contar 5 historias bíblicas de árboles que tuvieron un papel importante pues dentro de la historia o en la Biblia, ¿sí? Entonces yo aquí puse más de 5 historias. Vamos a darle la oportunidad a Oscar. Oscar, escoja una historia de esas y la busca, y si se la sabe pues nos la cuenta, y si no pues la busca en la Biblia y nos la cuenta ahí rápidamente. Escoja. ¿No habían dicho a Pacheco? Por ahí escucha a Pacheco. No, le estoy dando la oportunidad de que escoge primero. ¿Ya Oscar escogió? ¿Cuál? Saqueo. Saqueo, bueno, Saqueo, la historia de Saqueo y el sicómoro. Ahora, Pacheco, escoja otra historia. La del árbol del conocimiento del bien y el mal. La del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allá el grupo que está con Laura, escojan una historia y alguien de allá que nos la cuente ahora en un momentico. Ahí está la cita bíblica para que la busquen y lean el contexto de la cita para que se orienten. Ya los de Laura Valentina Páez, una historia ya que escojan y que me digan, ¿no? Para saber cuál historia escogieron. La parábola de la higuera. La parábola de la higuera, listo. Ahí van ya 3. Los que están allí con Samuel, otra historia. El árbol de acacia. El árbol de acacia, listo. Ahí están en Éxodo 20:10, lo menciona. Entonces le damos un poquito el contexto a ver qué nos dicen. Ahí llevamos 4 historias, nos faltaría una. Vamos a pedirle ahora a Camila. Vamos a pedirle el favor a ¿quién? A Camila. No, vamos a darle la oportunidad a otro conquistador de allá de Chiquita. A los que están con Karen. ¿Con Karen quién está? Karen. ¿Está ella sola? No, ella ahorita mostraron y había una gallada ahí. Bueno, entonces con Karen, otra historia que escojan ahí. Ya está la de la higuera, ya está la del árbol de acacia, ya está la del sicómoro. Pacheco, ¿cuál escogió? ¿La del bien y del mal? Entonces otra historia, allí los que están con Karen. Vamos a irla buscando para que ahorita, así como en el orden, la vayamos contando aquí rápidamente y hablamos un poco de la historia del árbol. Igual falta solamente queda uno, ¿no? Sí, una. Karen, si hay alguien con Karen allá, no sé, o se quedaron dormidos. El árbol de la vida. El árbol de la vida, listo. Ahí están las citas bíblicas para que las vayamos buscando, le damos el contexto. Yo creo que estos son historias bien conocidas. Entonces, ¿ya está listo, Oscar? ¿Ya buscó la suya? Bueno, no, es que no necesitaba ni buscarla, ya se la debe saber de memoria. Bueno. Prenda la cámara para verlo, prenda la cámara. Uy, no. Prenda acá. Préndala. Préndala, que las muchachas de los chiquitos están que me escriben por el interno que lo quieren ver, que no sé qué. Laura está que lo ve. ¿En serio? ¿Tengo que prenderla obligatoriamente? ¿En serio? Claro, para verle la cara, verle los gestos, a ver. Vaya. Para darle la sonrisa. Opa, oiga. Palabras mayores. Bueno, la historia que les vengo a contar es la de Saqueo. ¿Cómo se menciona? Sicómoro. No, así no. Sicómoro. Bueno, relata la historia que Saqueo sigo relatando la historia. Cuenta que Saqueo escuchó que Jesús estaba a punto de pasar por allí a un lugar de destino. Y Saqueo, corriendo muy adelante, se subió
a un árbol de sicomoro para ver a Jesús, porque en ese pasadizo o en ese trayecto iba Jesús pasando. Como el Zaqueo era tan alto como Pacheco, Mera pinta. entonces Zaqueo se adelantó y corriendo al lugar donde Jesús iba a pasar, se subió al árbol del sicomoro. Y se subió a la higuera y pues... a la higuera, escuche. A la La higuera para después subirse al sicomoro. A la higuera del sicomoro. Eso no lo mencionaba la Biblia, pero bueno saberlo. ¿Cómo que no? Él está ahí leyendo la Biblia. A la higuera del sicomoro, que estaba junto al camino. Y Jesús estaba pasando por el lugar. Y pues no me acuerdo de más. No me acuerdo de más. Listo. Sí, no me acuerdo. No leyó más, fue la cuestión. Sí, recordemos que Zaqueo era una persona pues de baja estatura. Sí, entonces por la aglomeración que... Por ejemplo, como Pacheco. Sí, no digamos ejemplo, no me decía. Era una persona de baja estatura, entonces como siempre a Jesús lo rodeaba mucha gente, entonces él no podía ver a Jesús. ¿Sí? Él no podía ver a Jesús. Entonces él miró que iba a pasar por cierto lugar y se adelantó y se subió a este árbol, a un sicómoro. ¿Sí? Y pues él se sube allí al árbol y a lo que pasa Jesús lo ve allí. Y es por eso que dice la canción, Zaqueo, ¿qué haces ahí, cierto? O Zaqueo, bájate de allí, ¿cierto? Es allí donde Jesús tiene una conversación con Zaqueo y lo hace bajar y dice que esa noche va a ir él a cenar con él. ¿Sí? Así es que, ¿qué dice la historia? ¿Algún apunte o alguna cosa que agregar a la historia de Zaqueo? ¿No? No, ya Oscar sacó la tesis de eso. Listo. Entonces vamos a continuar allí con El árbol del conocimiento del bien y del mal. Pacheco. Bueno, pues el árbol como tal del conocimiento del bien y el mal, pues no, la Biblia no menciona tantas características de él, ¿no? No dice, cómo era, ni nada de eso. Era un árbol en el que, pues, Procesando. Era un árbol en el que, pues, tuvo un gran papel importante en el desarrollo de la obediencia como tal, porque Dios lo puso, Dios lo puso en el paraíso, en el Edén, eso como una prueba, como una señal de obediencia. El cual contenía un fruto, dice la Biblia que era de buen parecer, y pues el que comiera de él pues conocería el bien y el mal, ¿no? Como tal la Biblia no registra si era grande, pequeño, o sea, el tamaño, pero sí tenía frutos, como tal. Pues más rico como el que estaba comiendo Daniela y Andrés, ¿no? Sí, pero ¿era de manzana o no era de manzana el árbol? No sé, o sea, la Biblia como tal no menciona si era de manzana o no. O si era manzana. Dice fruto. Lo que sí menciona, yo creo, no sé. Oscar dice que si era de manzana. No, mire chicos, debemos tener esto bien claro, porque probablemente dicen que el árbol del bien y del mal era un árbol de manzanas y que la serpiente le decía a Eva que se comiera una manzana. No, la Biblia no... ¿Cómo? La Biblia no menciona, ni el espíritu de profecía aclara qué tipo de árbol es, solo se dice que es un árbol del bien y del mal y que da frutos, ¿sí? Eso lo tenemos claro.
¿sí? Entonces, si nos preguntan, que el árbol era de manzana, no, debemos decir que no era de manzana porque la Biblia no especifica si es de manzana o no, y el espíritu de profecía tampoco hace esa aclaración. Bueno, y cuenta la historia que en aquel árbol pues había una serpiente, pues parecía a Oscar, ¿no? Linda. Y entonces pues al estar allí pues engañó a Eva que era como la más débil, ¿no? Como la más débil por la manzana que dice Oscar. Sí, de esta historia podemos sacar varios ejemplos o varias reflexiones, ¿sí? Para nuestra vida diaria, ¿sí? La importancia de siempre estar unidos, ¿sí? De no estar separados, sino siempre unidos, ¿sí? Y no caer en pecado. Sí, exacto, no caer en pecado. Sí, porque es más fácil, o es bien fácil que estando solos, pues caer. Satanás nos tiente. Juntos no. No. Es la importancia de la unidad. Ajá. La importancia de obedecer también a Dios. Bien, vamos con la siguiente historia. Si no estoy mal, era la de Laura Páez. Aquí los que escogieron la historia de... El árbol de la vida. La parábola de la higuera. Creo que fueron ellos, ¿no? Yo. Sí, fue la parábola de la higuera, ¿cierto? Sí. Tienen que encender la cámara. Sí, prenda la cámara que Oscar lo quiere ver. Oscar, encender no, activarla, porque donde la encienda pues se queman todos. Bueno, estamos esperando para que comience la historia. Listo. Listo, ¿no? Pero no veo a nadie, ¿no? Pero active la cámara, Laura, porque ya sabemos que usted es linda como Oscar, pero pues queremos mirarle la belleza. Eso. Listo. ¿Qué cuenta la historia? Sí, claro. Listo. Una vez Jesús estaba en una sinagoga y entonces con una parábola se trataba ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Listo. Se trataba de un hombre que tenía un... ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, hable con la cámara apagada porque si la enciende se escucha muy entrecortado. Sí, es internet acá. Sí, déjela. Toca apagar más. Déjela así apagada y cuéntenos la historia. No, pero apagó la cámara y apagó el audio, que para que escuchara mejor. Andrés, el celular de Laura se le apagó. Se le descargó. No, celulares malos ahí. No. Preciso cuando uno cuenta la historia, se le apaga el celular, se le descargan. Oscar le dijo que se le encendió. No, en serio. Qué casualidad, ¿no? Mucha casualidad, yo chiquito. Preciso. Eso no hay señal ni por allá. Bien, vamos a... Listo, ahora sí. Ya. Sí, pero pues desde acá ya. Bueno, había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y siempre que iba a ver si habían pues frutos no encontraba nada. Entonces él le dijo al viñador que ya hace 3 años él iba a buscar a la higuera y nunca encontraba nada. Entonces que para qué pues desperdiciaba esa tierra y no la utilizaba en otra cosa. Entonces él le dijo que le diera todavía ese año y que él iba a acabar pues alrededor de esa higuera y que la iba a abonar. Entonces si daba fruto bien y si no pues que la iba a cortar. Le dio pues la oportunidad de que diera fruto. Listo, más clara no puede estar la historia. Ahora la aplicación, Laura, ¿podemos sacarle alguna aplicación espiritual o para nuestra vida de esta historia? Que hay que brindarle cuidado. O sea, porque él dijo
Sí, pues también esa es nuestra vida espiritual, ¿no? Como ese abono, se podría decir. Como estar, pues, cuidando nuestra vida espiritual Con abono, con estudiando abono. la Biblia, todo lo que sea. Sí, miren, podemos tener Que no es como que con cualquier problema y de una vez la vamos a cortar o algo así. sí, podemos tener una aplicación literal de cómo es importante cuidar las plantas, ¿sí? De acuerdo, Ajá. los que estamos en el campo sabemos, por ejemplo, el cultivo de café, si no se abona, no produce, ¿sí? Igual las plantas de jardín, si uno no las abona y no les tiene buena tierra, una tierra fértil, pues ellas no están como muy bonitas y no florecen y no tienen buen aspecto. Por ejemplo, Laura no abonó a Jair y Paila. Entonces sí, hablando ya de la aplicación espiritual y hablando de nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros no producimos frutos, ningún fruto, ¿sí? Entonces también la importancia de nosotros abonar nuestra vida espiritual, a veces estamos como muertos espiritualmente, entonces la importancia de estar estudiando, de estar activos participando en las actividades de la iglesia, estar activos participando en el club, de estar activos haciendo las actividades que promueve el club, ¿sí? Importante estar allí activos, hacer las actividades espirituales para poder producir frutos. Bien, vamos a la siguiente historia, ahora sí la de los que estaban allí con Samuel, o Samuel, no sé quién nos va a contar la historia ahí. Lo del el árbol de acacia. A ver, escuchamos. Que Moisés mandó a hacer al pueblo de Israel que hicieran un arca del testimonio. Sí. Y entonces la madera que utilizaron era especial y era la de acacia. Ajá. Dice que cuya longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y ya. Y ya, se acabó la historia. Sí. El árbol de acacia fue usado, sí, es un árbol porque su madera es bastante fuerte y resistente y que perdura, y no fue usado para hacer cualquier elemento del tabernáculo, ¿sí? O de los elementos que estaban allí dentro del tabernáculo, dentro del santuario, ¿sí? Sino que fue usado especialmente para construir el arca del pacto. Sí, entonces el arca del pacto estaba construido con la madera de acacia. Entonces, como el árbol era bien fuerte y resistente, Dios mandó para que Moisés hiciera el arca del pacto de esta madera. Esta madera no fue solo usada para hacer el arca del pacto, sino también algunos otros elementos del tabernáculo. Se usó la madera de acacia, ¿sí? Entonces fue un árbol bien importante allí en la construcción del tabernáculo. Bien, vamos con ¿ya están todas las historias? ¿Falta una? No, falta la de ¿Quién falta? las hojas de higuera y falta el árbol de la vida. La de Laura, no, ¿quién? Se me perdió. La de Karen. Sí, vamos con el que tiene la otra historia. Pues salió acá de la reunión. Oiga, Oscar también se salió, ¿no? Sí, él pidió permiso que necesitaba hacer algo. Sí, que va a recolectar las hojas de los árboles. Felices los que lavan sus ropas porque ellos tienen derecho al árbol de la vida y para entrar en la Nueva Jerusalén. Entrar en la Nueva Jerusalén, ¿podemos darle alguna aplicación allá a esto? ¿Podemos interpretar algo del texto? ¿Sí entendemos a lo que hace referencia el texto del árbol de la vida? ¿No? ¿Cómo?
Pues vemos que este árbol de la vida aparece en el inicio, ¿no? Aparece en Génesis cuando Adán y Eva pues comían de este fruto, que este fruto era el que hacía que ellos pues estuvieran vivos, ¿sí? Que después de que ellos pecaron pues Dios le tocó retirarlo, porque si ese árbol hubiera seguido allí, ellos hubieran comido y hubieran vivido eternamente y pues el pecado nunca se iba a acabar. Y también pues vemos que aparece en Apocalipsis, ¿no? Que nosotros también iremos a comer de este árbol para vivir por la eternidad. Entonces pues eh, es como una invitación a que nosotros podamos animarnos, ¿sí? A alcanzar la salvación para pues poder alcanzar este árbol, poder comerlo y vivir eternamente. Sí, más claro no lo podía haber dicho. El árbol de la vida aparece en Génesis y aparece en el Apocalipsis como una promesa, ¿cierto? Entonces la invitación es a prepararnos para poder, ¿sí?, vivir eternamente y poder comer del árbol de la vida, ¿cierto? Que es el que nos dará, por así decirlo, la vida eternamente. Bien, ahí están las historias y ya las contamos, entonces ahí ya tenemos este punto. Vamos a finalizar recordando los trabajitos pendientes que les quedan a ustedes. ¿Sí? Son nomás 2 trabajos. Pues el primero, el del herbario, y el segundo, el de escribir un texto de mínimo 200 palabras. ¿Sí? Yo creo que o tienen alguna pregunta sobre esos 2 trabajos o de la especialidad o alguna cosa. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí sabemos cuáles son la diferencia entre el árbol, el arbusto, nos quedó claro, las partes de las hojas, ¿todo claro? Claro cómo se debe hacer el trabajo también, el herbario. Claro como el río Magdalena. Listo. Entonces Y también no se les olvide pues el texto de 200 palabras por mínimo. El informe, el pequeño informe. Sí, no vayan a hacer una tesis, como dijo Oscar, ¿no? Es algo pequeño, pero mínimo son 200 palabras. Sí, entonces la idea es que puedan hacer el trabajo. Entonces, creo que por ahí ya tengo la evaluación hecha. Pero más faltaría buscar la forma de aplicarla. Y la idea es que puedan hacer el trabajo y el día que yo vaya... Uy, se me fueron todos los de los chiquitos. ¿Será que es por internet? Solo queda Sofía. Bueno, Sofía es una amiga de allá de otro club, pero pues la invitamos para que... No, mano, usted no presenta a la gente, mano. Hola, Sofía. Bienvenida, Sofía. Hola. A ver si la traemos, a ver si ella es del club de Sabaot. A ver si con ganas la sacamos para Manantial, ¿cierto, Sofía? ¿Qué? No. No, Sofía, No tengo pensado eso. Sofía está acompañándonos en la clase de hoy. No, sí está bien, por eso no hay problema. Entonces sí, la idea es que podamos hacer el trabajo. Camila, por ahí dentro de unos 20 días, por ahí el 18, vamos a entregar el trabajo con Camila, que es la que está acá, y los de acá en Neiva, los que vayan a hacer el trabajo al final del 18, el sábado, yo creo que podemos entregar el trabajo. Sí, más o menos. Cuando yo vuelva pues lo presento porque sí, con Pacheco. Igual eso es para los que van a investigar ahora, ¿no? No, pues esto es para el otro año. Sí, son especialidades para ir sumando para la investidura del otro año. Listo. Sí, la idea es que cuando usted ve pues ya tenga los trabajos y no le toque ponerse a hacerlos, sino que los tenga y Solo sea firmar la evaluación. firmar los trabajos y hacer la evaluación. La evaluación es muy sencilla, ya Pacheco sabe cómo la evaluación. Y Camila, pues. Facilitas. Camila ya también tiene idea y Sofía yo creo que tiene mucho más idea. Entonces, sería eso, el trabajo. Entonces, mucho cuidado ahí recolectando las hojitas, que no se vayan
a lastimar que... Bueno, yo cojo las hojas y para que me queden planas, ¿cómo hago, Andrés? ¿Cómo las...? Mira, Métalas en un libro, un cuaderno. Sí, si tiene un cuaderno, Puede meterla pues en diferentes hojas para que pues que no vayan a quedar separadas por sola una hoja, porque pues de pronto la humedad pues se daña. Entonces que sean separadas por diferentes hojas. Bueno, pero para que se sequen, ¿cómo hago? No, usted las mete ahí, cierra el libro y ellas solas se van sí, secando. ellas solas se van secando. Mire, yo hice el trabajo en clima frío, sí, en la finca donde estaban mis papás, que allá son más o menos 2.500 metros de altura y la temperatura es bien baja, y por lo general por allá se pasa lloviendo, ¿sí? ¿Yo qué hice? Yo llegué y conseguí las hojas y conseguí conseguí cartulina, y la puse en medio de cartulina y encima le puse peso, un poco de peso, no sé, cualquier cosa que le podamos poner de peso allí. En la librería que usted tenía ahí atrás, pues puede meterla ahí en medio de esos libros para que no le presionen. Sí, en esa librería grande que tiene atrás, sí, pueden meterla en medio de alguno de esos libros ahí para que... Le presione y le haga fuerza. Porque es que si usted las pone a secar así nomás al sol, ellas se doblan. Se encorvan, se doblan y no quedan derechitas. No quedan planas. Entonces al momento de usted pegarlas o al momento de agregarlas a la seta, se dañan. Debajo del colchón también las puede meter. Sí, usted puede dormir encima de las hojas. ¿Sí? No, porque debajo del colchón está la plata. Bueno, pues la pone en medio de los billetes también. Ahí. Para que se esté acordando de las hojas del trabajo. Sí, la idea es que podamos hacer este trabajo con los de los chiquitos. Entonces cuando yo vaya a los chiquitos, entonces la idea es que ese sábado que yo vaya ustedes puedan tener pues los trabajos ese día para yo firmárselos, y yo creo que yo con Laura estaré hablando para que les haga la evaluación mucho antes. Sí, ya Laura determinará cuándo les hace la evaluación, para que no, cuando yo vaya no se les haya olvidado, ¿no? Entonces, para que tengan el conocimiento fresquito. Sí, estamos claros ahí con Laura. Preguntas, dudas, alguna otra pregunta, dudas, inquietudes. ¿No? Recuerden pegarlas. ¿Qué van a hacer para el 24? ¿Qué van a hacer para el 24 y el 31? Recuerden pegarlas con cinta transparente para que les conserve más y no les dañe. Sí, a lo que lo peguen al blog o al cartón paja, encima les pueden poner cinta transparente. Lógicamente esto es un trabajo de cuidados, ¿no? Es de mucha paciencia. ¿Usted eso lo mandó a laminar, Andrés? No, esto como yo tengo las hojitas, miren, acá tengo las hojitas, entonces eso ayuda a que se protejan. Se conserven mucho más. Si le pueden pegar la cinta transparente, por eso les digo, el trabajo es de mucho cuidado. Al pegarlas secas en las hojas es de cuidado, y al ponerle la cinta también de mucho cuidado, porque a lo que están secas se sabe que las hojas son frágiles y es fácil de dañarlas. Entonces es de cuidado y de paciencia el trabajo. La idea es que les quede un herbario bien bonito.